Noticias de última hora, preste mucha atención. Gobierno señala a exfuncionarios vinculados al correísmo como participantes en movilizaciones del 21 de noviembre. Se indicó que las investigaciones buscan esclarecer si estas personas actuaron conforme a la ley o si persiguieron intenciones ajenas. A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación dio a conocer que el gobierno había identificado a varios de los participantes de las protestas del pasado 21 de noviembre. La Secretaría informó que tras investigaciones realizadas sobre las movilizaciones identificaron a personas vinculadas a sectores políticos. Específicamente se mencionó a 4 personas y se los identificó como exfuncionarios relacionados a la Revolución Ciudadana, se indicó. A 3 se los vinculó con el movimiento Revolución Ciudadana, mientras que también se relacionó a Pacha Terán, quien actualmente es candidata vicepresidencial por el movimiento Unidad Popular. Las investigaciones buscan esclarecer si estas personas actuaron conforme a la ley o si persiguieron intenciones ajenas a las manifestaciones legítimas, se indicó. El pasado jueves, movimientos sindicales, de estudiantes y maestros, congregados en el Frente Unitario de Trabajadores, la Unión Nacional de Educadores, el Frente Popular y otros protagonizaron una movilización en Quito y otras provincias para rechazar su gestión en la crisis energética, económica y social. En más noticias. 8 reos escaparon de cárcel de Guayaquil, 7 fueron recapturados tras operativo. En coordinación con Policía Nacional, se activaron los protocolos para estos casos. Aún falta un recluso por capturar. 8 personas privadas de libertad evadieron los filtros de seguridad del Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4. La fuga de los reos se conoció en la mañana de este sábado, pero este mediodía recién el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, confirmó la fuga. Al inicio se hablaba de 4 internos fugados durante la madrugada en la cárcel conocida como la Cárcel Regional. Según la entidad, este 23 de noviembre de 2024 se produjo la fuga de los reos de ese centro de rehabilitación social. De forma inmediata, en coordinación con Policía Nacional, se activaron los protocolos para estos casos y se logró la recaptura de 7 internos, dijo la entidad. En los sitios aledaños del centro se ha desplegado personal policial y militar para hacer operativos de búsqueda y recaptura de la persona privada de libertad restante. El Servicio Nacional presentará la respectiva denuncia ante la Fiscalía Provincial de Guayas a fin de que se investigue el hecho y se sancione a las personas vinculadas, indicó la entidad. La entidad a cargo del manejo de las cárceles no ha confirmado el pabellón del que se escaparon los presos. Tampoco explicó de manera general cómo salieron los reos del recinto carcelario. Esta fuga se registra días después de los disturbios en la penitenciaría que dejaron muertos y heridos. Tras los incidentes que dejaron muertos, el gobierno realizó requisas en los pabellones de la penitenciaría. Esa riña se ligó a una disputa que existe entre la banda de los duendes y los Freddy Krueger. En más noticias. Ahora les contamos que la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, informó que están realizando las primeras pruebas técnicas en la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. En su cuenta de ex, Manzano indicó que están probando con el agua, que ya está en movimiento mecánico, y agregó que este proyecto tiene más de una década en abandono. Asimismo, escribió que su funcionamiento podría iniciar el 17 de diciembre, con la producción de al menos 68 megavatios. Ahora les contamos que luego de 2 meses de corte de energía, viene la promesa del Ejecutivo de un diciembre sin apagones. Estas declaraciones abren la interrogante sobre si es posible que se acaben o no los racionamientos en una semana. A una semana que culmine noviembre y con pocas probabilidades de lluvias en el austro que permitan recuperar el nivel del embalse Mazar, la promesa en diciembre ya se acabarán los apagones queda en duda. Si revisamos el panorama actual, el déficit energético aproximado es de 1.060 megavatios hora, sin contar que diciembre es el mes con mayor consumo de energía. Históricamente, su demanda supera los 200 megavatios. Varias han sido las propuestas del gobierno y a última hora no se han cumplido. El barco turco de generación eléctrica con capacidad de 341 megavatios, tras varios inconvenientes, solo genera 100 megavatios. Entre los ofrecimientos, la exportación de energía desde Colombia, la misma que está en marcha desde el domingo 17 de noviembre, recibiendo 400 megavatios aproximadamente, energía que fluctúa al ser ofertada un día antes y que hasta el momento se desconoce el valor de la compra. Además, la producción de energía termoeléctrica de los 23 generadores de la empresa Progen, que según sus representantes, las unidades estarían la tercera semana de diciembre en Salitral, es decir, los 100 megavatios estarían en el Sistema Nacional Interconectado a finales de diciembre. La misma compañía dispone de un segundo contrato para incorporar más unidades que permitan generar 50 megavatios en Quevedo. Aún no tiene fecha. Por otro lado, la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón con producción de energía de 204 megavatios inició sus primeras pruebas de generación y según lo indicado por
por la ministra Manzano, el próximo 17 de diciembre solo estará habilitada una turbina, es decir, 68 megavatios. A esto se le suma la inversión que supera los $700 millones para reactivar el parque termoeléctrico. Esto aún no tiene fecha. En 2 meses de apagones a nivel nacional, los ecuatorianos han vivido hasta 14 horas de cortes, que suman 28 días completos sin energía y con la expectativa de retomar la normalidad. El presidente Daniel Noboa cumple 1 año en el poder y desde el estudio nos presenta los logros, los pendientes y los acontecimientos más polémicos de la gestión del mandatario. En materia económica, la gestión del gobierno de Daniel Noboa ha estado marcada por el incremento del IVA, la reducción de subsidios a las gasolinas y la adquisición de nueva deuda. Especialistas evalúan lo realizado y lo pendiente. Se lo contamos. 7 sobre 10. Ha hecho, yo diría, parte del deber, pero creo que le falta mucho todavía por hacer. Es la evaluación que hacen de manera general Vicente Albornoz y Mauricio Pozo sobre la gestión del gobierno de Daniel Noboa en el ámbito económico. Hay que ir por partes. De entrada, aprovechando un boyante capital político, el gobierno tomó 2 medidas que, aunque poco populares, eran necesarias, coinciden para estabilizar la economía. Se refieren al incremento del impuesto al valor agregado del 12 al 15% y la reducción del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Solo la primera medida le permitió contar entre enero y octubre de 2024 con $771 millones más que en el mismo periodo de 2023. No puede funcionar un gobierno que tiene $100 millones para un gasto mensual de 6.000 millones. Logró recuperar las cuentas fiscales. Se ha trabajado en aumentar los ingresos y disminuir los gastos. El efecto de esto, sin embargo, la falta de obra pública. Es una de las áreas más fáciles de ajustar en el gasto público. Simplemente se deja de contratar obras. No hay que despedir ningún empleado. Pero sigue siendo una situación muy delicada. El tema fiscal continúa con un déficit importante. Este año probablemente sea superior a los $4.000 millones. A propósito de los ajustes, Ecuador entró con facilidad en el programa de crédito número 23 con el Fondo Monetario Internacional, consiguiendo un préstamo de $4.000 millones. 1.000 de ellos ya fueron desembolsados. No obstante, al cierre de 2024 adelantan, la economía no crecerá. El impacto de los apagones en el sector productivo será por más relevante. Probablemente esto en el año pase sobre los $2.500 millones. Esto es más de 2 puntos del PIB. Es otro año más en que la economía no avanza, que no crece, que no despegamos, que no logramos salir de este estancamiento en el que llevamos ya 10 años. De ahí, entre los pendientes, la falta de estrategias para volver a Ecuador un país competitivo a nivel regional, para atraer la inversión extranjera directa. Hasta mitad de año se consiguió un 12% menos que el mismo periodo de 2023. También en la lista de temas por tratar, el aumento de la producción petrolera, reformas a la seguridad social, sin olvidar el pago de atrasos que se han ido acumulando. Hasta agosto bordeaban los $4.500 millones, contando los que se han acumulado en el actual gobierno y los que se vienen arrastrando de anteriores. Por otra parte, la crisis eléctrica, la confrontación con su vicepresidenta y decisiones polémicas han sido los eventos protagónicos de la gestión política del gobierno de Daniel Noboa durante 12 meses. ¿Qué tanto impactarán en su campaña por mantenerse en Carondelet? Analistas lo evalúan. Han sido 12 meses intensos en lo político, con decisiones quizás inesperadas por parte de un presidente que decía no ser anti nada, sino pro él mismo. 12 meses marcados por una disputa con su vicepresidenta que ha ido escalando exponencialmente, que pasó de cortar relaciones a enviarla fuera del país, a inhabilitarla para que no pueda reemplazarlo. En un tema que pareciera ser ya cosa juzgada y pese a la polémica, analistas creen que ha jugado a favor de la imagen de un presidente que busca mostrarse fuerte. Pero a pesar de eso, creo que políticamente ha sabido sostenerse, ¿no? Con decisiones controversiales, con decisiones incluso ilegales e inconstitucionales. Esa es la imagen que queda del gobierno, ¿no? Una imagen de mano dura y de no pactar con nadie. La incursión en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass es otro de los capítulos que permitieron ir entendiendo a un presidente que habla poco pero que decide, aún sin importar que estas decisiones levanten un sinfín de críticas. Pero esos hechos también muestran que su forma de gobernar no se diferencia mucho a la de otros, que eso del nuevo Ecuador no es tan así. El abuso
del sistema de justicia y las instancias administrativas, el involucramiento de la política partidista y los intereses personales en el proceso electoral y en las decisiones de las autoridades electorales. El rompimiento del Estado de Derecho es común en el Ecuador y la región. Nada nuevo bajo el sol. En consecuencia, el gobierno tiene varios frentes políticos abiertos en simultáneo. También sufre las consecuencias de sus propios errores. Varios tropiezos en la gestión legislativa, por ejemplo. La administración de la crisis eléctrica es otro de los puntos débiles. Una que empezó con la separación de una ministra a la que se acusó de sabotaje, con explicaciones poco claras, y que continuó con decisiones tardías, poca información y promesas que no se pudieron cumplir. Pero Noboa decidió volver a prometer. Eso de que los apagones se acaban en diciembre y que el país volverá a partir de eso a la normalidad pondrá a prueba su palabra. Si lo cumple, como tú has dicho, evidentemente va a subir sus apoyos, pero si no los cumple, lo que te decía antes, probablemente incluso ponga en riesgo la posibilidad de pasar a una segunda vuelta. Aunque las encuestas coinciden en que existe una reducción en la intención de voto para el candidato presidente, para saber si continúa en Carondelet, esta vez por 4 años, habrá que esperar. Yo creo que a lo largo del año la gente exageró diciendo que Noboa ya había ganado, ahora se puede exagerar diciendo que Noboa ha perdido. Hay mucho por ver todavía y también mucho depende de los errores de sus contrincantes. En menos de 2 meses y medio habrá elecciones y ahí se verá. Les contamos que los cortes de energía bajarán a 6 horas desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de noviembre. El Ministerio de Energía informó que esta decisión se tomó por el incremento de caudales que abastecen las centrales hidroeléctricas. Los apagones continúan en el país, pero a partir de este lunes 25 de noviembre pasarán de 8 a 7 y 6 horas a escala nacional. Así lo anunció la noche de este viernes el Ministerio de Energía en un comunicado, en el que señala que la decisión se toma debido a la mejora de los caudales en las zonas que abastecen a las centrales hidroeléctricas. Los nuevos horarios estarán vigentes hasta el jueves 28 de noviembre. Así en Quito, por ejemplo, los cortes de energía serán de 6 horas. Entre las 0 y 3 horas y de 12 a 15 horas no tendrán luz los sectores de Miraflores, El Bosque, Andalucía, Conocoto, Cumbayá y Eugenio Espejo. Entre las 3 y 6 de la mañana y 15 y 18 horas, los racionamientos serán en Luluncoto, La Floresta, Epiclachima y Nueva Cumbayá. En La Carolina, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje, la energía se irá entre las 8 y 11 de la mañana y 15 y 18 horas. Las zonas de Chimbacalle, Belisario Quevedo, Iñaquito e Ingabajo se verán afectadas entre las 15 y 18 horas y las 21 y 24 horas, mientras que entre las 12 y 3 de la tarde y de 19 a 22 horas, los racionamientos se ejecutarán en Chilibulo, Granda Centeno y Río Coca. En Gualo y Sangolquí, en cambio, la luz se irá entre las 6 y 9 de la mañana y las 21 y 24 horas. Asimismo, entre las 9 y las 12 del mediodía y de 8 a 11 de la noche, los sectores de Barrio Nuevo, Santa Rosa y El Quinche no tendrán energía. En Olímpico, Cristianía, San Antonio y Alangasí será de 5 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entre las 11 y 14 horas y 18 y 21 horas no habrá luz en San Rafael, Tumbaco y Pomasqui, mientras que entre las 0 y 3 horas y 14 y 17 horas, San Roque, Río Coca, Cotocollao, Conocoto, Santa Rosa e Ingabajo se verán afectados. En otros sectores de Olímpico, Escuela Sucre, 10 Vieja, San Pablo, Iñaquito, 10 Nueva, Los Bancos y Pomasqui, la energía se irá entre las 3 y 6 de la mañana y 4 de la tarde a 7 de la noche. En Miraflores, Granda Centeno, Cristianía, Cotocollao, Eplicachima, Conocoto, Carolina, San Rafael, 10 Nueva, Aeropuerto, Eugenio Espejo y Batán Alto, no habrá luz entre las 9 y 12 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Finalmente, en los sectores industriales de Santa Rosa, Ingabajo y Sangolquí, los cortes serán entre las 17 y 24 horas. Los horarios podrían modificarse si las condiciones hidrológicas siguen mejorando.